Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a esta clase de física. Detrás mío se encuentra un monumento histórico de nuestra maravillosa ciudad de La Paz, la Universidad Mayor de San Andrés. Hoy aprenderemos acerca de física y de este tema muy interesante que son vectores. Así que, ¡vamos! Seguramente te preguntarás, ¿y qué es un vector? Pues un vector es una medición, es una magnitud física que se encuentra en la realidad. Por ejemplo, cuando tú observas el movimiento de los automóviles, te podrás dar cuenta que ese movimiento tiene una dirección y un sentido. Veamos otro ejemplo en las intersecciones de las calles. Puedes observar, por ejemplo, que la calle Juan José Pérez está designada con una flecha. Esa flecha es el símbolo universal de un vector. Ahora, si tú observas la calle, todas las movilidades se mueven en un sentido, porque eso nos indica el vector, el sentido en el cual se pueden desplazar las movilidades. Entonces, eso es una magnitud vectorial, y eso lo vamos a representar a través de flechas. ¡Ay, qué linda nuestra hermosa ciudad de La Paz, declarada ciudad maravillosa! Pueden ver una metrópoli muy grande con muchos automóviles, gente, el bullicio de nuestra ciudad, pero también podemos observar magnitudes vectoriales. Pueden ver ustedes autos que se mueven hacia la derecha o hacia abajo, a la izquierda, arriba. Cuando los movimientos son contrarios, se dice que un vector es positivo y el otro negativo, como pueden ver ustedes. Una vez que hemos visto que los vectores son magnitudes físicas que están en la realidad, ahora nos toca teorizar. Por teorizar entendemos extraer los conceptos básicos de lo que son los vectores, a partir de los ejemplos que hemos hecho. Veamos el primer ejemplo que hemos visto y hemos analizado. Por ejemplo, cuando hemos visto que una señora no llevaba a su perrito. Ahora, observemos qué es lo que ocurre, dónde está la magnitud vectorial. Como pueden ver ustedes en el gráfico, acá podemos observar que el perrito está ejerciendo fuerza, ¿cierto?, sobre la correa. Y esa correa está ejerciendo fuerza sobre la mano de la señora. Entonces aquí estamos hablando de un vector fuerza. Ahora, ¿cómo se representa ese vector fuerza? Como puedes observar, el vector fuerza lo vamos a representar a partir de una flecha, que es el símbolo universal que vamos a usar para representar un vector. Por ejemplo, acá, en este primer ejemplo, podemos observar que este es el vector que se está llevando a cabo. Un vector fuerza, que lo vamos a representar con una flechita, como pueden observar. Este vector, al mismo tiempo, ¿no?, que representa una magnitud, también puede ser simbolizado con cualquier letra del abecedario, sea mayúscula o sea minúscula. Y para denotar que se trata de una magnitud vectorial, lo que hacemos es colocar una flecha encima de la letra que estoy utilizando para simbolizar este vector. Como puedes observar, a este vector lo hemos llamado vector A, y es un vector fuerza. Podemos ver también en este vector que si nosotros tomamos un eje referencial, porque matemáticamente les han enseñado que siempre se tiene que tomar en cuenta un eje referencial, entonces nuestro eje referencial va a ser el eje de coordenadas cartesianas. Acá voy a colocar nuestro eje de coordenadas cartesianas que tiene el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Como puedes observar, estoy aplicando el eje de coordenadas cartesianas en el punto de aplicación del vector. Entonces, ahí está nuestro eje de coordenadas cartesianas, que lo estamos trabajando a partir del punto de aplicación del vector. Ahí está. Entonces, a partir de este eje X y E, es que nosotros podemos determinar también la dirección del vector. Y la dirección del vector siempre va a estar dada por el ángulo que este vector realiza respecto al eje X. Recuerda querido estudiante, que el eje X es nuestro eje referencial para medir cualquier ángulo. Entonces, fíjate, medimos con el transportador y exactamente determinamos que la dirección de este vector fuerza es de 26 grados. Entonces, puedes observar que la dirección es de 26 grados. Esa es la forma de representar vectores en la realidad, como puedes observar. Pero no solo hemos agarrado este ejemplo, ¿no es cierto?, el ejemplo de la señora, del ama que estaba llevando al perrito, sino hay otros ejemplos también en la vida práctica, en la vida real, de magnitudes vectoriales. Podemos observar, por ejemplo, el vuelo de las palomitas. En la naturaleza, mi querido estudiante, también se puede observar la presencia de vectores.
Y el vuelo de las palomas era precisamente otra magnitud vectorial, movimiento. Igual, de la misma manera tenemos el punto desde el cual ha partido esta palomita para iniciar su vuelo, ¿cierto? Y nosotros podemos representarlo con una flecha, ¿sí? ¿Por qué una flecha? Porque la flecha nos denota módulo, nos denota dirección y nos denota sentido. Entonces, fíjate, a partir del punto que estaba la palomita podemos también representar el vector movimiento que ha hecho la paloma, fíjate, ¿no? Ahí está el vector movimiento. Recuerda que todo vector lo vamos a representar siempre con una flecha y podemos simbolizar a este vector a partir de una letra del abecedario. Acá, por ejemplo, voy a utilizar una letra mayúscula, le voy a poner el vector B. Recuerda que para que esta letra B sea representada como una magnitud vectorial, debo colocar una flecha encima de esa letra. Eso nos representa una magnitud vectorial. De la misma manera, para este vector voy a utilizar nuestro eje referencial. ¿Cuál es el eje referencial? El eje de coordenadas cartesianas. De la misma manera, entonces, graficamos nuestro eje siempre en el punto de aplicación del vector. Si es un vector movimiento, en el punto de inicio. Si es un vector fuerza, en el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, hacemos nuestro eje imaginario y, como puedes observar, a partir de ese imaginario, nosotros ya podemos denotar también la dirección que tiene este vector. Entonces, aquí está el eje X, ¿no? Aquí está el eje Y, abscisas y ordenadas, como te han enseñado en matemáticas. Entonces, con eso nosotros ya podemos determinar la dirección del vector movimiento de esta palomita, ¿sí? Agarramos nuestro transportador y podemos tranquilamente denotar la dirección exactamente 14 grados respecto al eje positivo de las X. Continuando con los ejemplos que habíamos analizado, habíamos visto está, por ejemplo, cuando nosotros ejercemos fuerza sobre una silla. Si tú te das cuenta, hay diferentes magnitudes, fuerza, desplazamiento, que nos permiten tener tres condicionantes, módulo, dirección y sentido. En el caso del ejemplo de arrastrar una sillita, por ejemplo, ¿por qué es una magnitud vectorial? Porque, como tú podrás observar, igual que en los otros ejemplos, al ejercer una fuerza, pues podemos representar esa fuerza como una magnitud del tipo vectorial. Y ya sabes tú que eso se representa con una flecha. Esta flecha es el signo universal, querido estudiante, de lo que es un vector. Ahí está el vector, como te darás cuenta. Ya sabes que podemos representarlo con cualquier letra del abecedario. Por ejemplo, a este le voy a poner vector C. Puede ser mayúscula, puede ser minúscula, es indistinto. Lo importante es que le coloquemos una flecha encima para denotar que es una magnitud vectorial. De la misma manera, tenemos el eje referencial, el eje X y el eje Y, que son los ejes referenciales matemáticos para poder representar vectores en el plano. Entonces, ahí está el eje X, el eje Y. Ahora dirás, ¿y para qué nos sirven estos ejes? Precisamente para poder denotar la dirección del vector. Recuerda, querido estudiante, la dirección del vector siempre debe estar medida desde el eje positivo de las X. Eso quiere decir que la dirección de este vector va desde el eje positivo hasta el punto de aplicación de este vector. Entonces, fíjate dónde está el ángulo. Es importante denotar que siempre debemos medir desde el eje positivo de las X. Entonces, tranquilamente con nuestro transportador podemos medir. Sabemos que hay 90 grados, entonces simplemente medimos lo que hay de acá, ¿sí? Puedes observar, ¿sí? Hasta el punto de aplicación del vector, que son exactamente, ¿no?, 48 grados más. 90 más 46 grados son 136 grados que tiene el ángulo o la dirección de este vector. Ahí está. Entonces, no debes olvidar que siempre medimos a partir del eje positivo de las X, convencionalmente. Entonces, esa es la forma de representar vectores. Ahora, al mismo tiempo, sabemos que estos vectores, ¿sí?, pueden ser o positivos o vectores negativos. ¿Cuándo se presenta un vector positivo y un vector negativo? Para eso vamos a tomar el último ejemplo que habíamos visto de las diferentes direcciones que puede asumir un vector. Si tú observas en el movimiento de estos minibuses, ¿no?, hay dos movimientos opuestos. Esos movimientos opuestos pues van a dar la representación de dos vectores distintos.
Un primer vector, cuyo punto de aplicación es este, es el vector que está realizando el primer minibús, como puedes observar. Le vamos a llamar vector A. Como nuestro eje referencial es su punto de aplicación, acá vamos a hacer el eje de las X y de las Y. Entonces vamos a poder observar que un movimiento es opuesto al otro. Y cuando estos movimientos son opuestos, estamos hablando de vectores positivos y vectores negativos. En este caso A es el vector positivo porque está yendo hacia el eje positivo de las X, y el vector B que está realizando este otro minibús, como puedes observar, va a ser negativo porque se está oponiendo al otro movimiento. Entonces, vectores opuestos van a ser positivos y negativos. Entonces le podemos llamar vector negativo B.